teólogo R.C. Sproul dijo: no puedo pensar en nada que sea más grato para Cristo que la iglesia festejando su cumpleaños cada año. Ten en cuenta, dice él, que todo el principio de festividad y celebración anual está profundamente arraigado en la antigua tradición judía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hubo momentos en que Dios enfáticamente ordenó al pueblo que recordara ciertos eventos con celebraciones anuales. Aunque el Nuevo Testamento no requiere que celebremos la Navidad todos los años, ciertamente no veo nada malo en que la iglesia entre en este tiempo de gozo de celebrar la encarnación, que es el evento que divide toda la historia humana. Y quería comenzar con esta frase porque el mensaje de hoy es el gozo de celebrar la Navidad, pero sé que especialmente desde hace algunos años han surgido algunos grupos de cristianos donde no se celebra la Navidad y animan a no celebrar la Navidad, especialmente por argumentos que tienen orígenes paganos. Voy a mencionar un poquito más adelante algo de eso, ¿sí? Entonces hay muchas personas que no celebran la Navidad y nosotros obviamente respetamos, pero nosotros estamos convencidos de que es algo bueno para celebrar y que es un gozo, entonces queremos también compartir con ustedes lo que nosotros entendemos bíblicamente, ¿sí? Entonces, como les dije, hay muchas personas que van a decir que es una fiesta pagana, que Jesús no nació un 25 de diciembre, ¿verdad? Que tener un árbol de Navidad es idolatría. Pero por otro lado, también tenemos a un grupo bastante grande de personas que ha perdido el verdadero significado de la Navidad. Dicen que es el cumpleaños de Jesús, pero que se festeja su nacimiento, pero en realidad no se profundiza mucho en eso. Entonces, para la gran mayoría de las personas, Navidad es comer en familia, tomar mucho alcohol y hacerse regalos. Esa es la triste realidad para muchísimas personas, quizás para la gran mayoría. Pero nosotros queremos celebrar Navidad con el verdadero significado. Y para eso queremos acercarnos a Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Así que en ese pasaje nos vamos a enfocar, vamos a leer algunos otros pasajes también, pero vamos a volver siempre a este que es nuestro pasaje central. En este pasaje encontramos términos que son exclusivos de la naturaleza humana de Jesús. Por ejemplo, en el versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Versículo 18 al final dice: se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. El versículo 20 dice: el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces tenemos nacimiento, concebido y engendrado. Entonces muchas veces olvidamos que Jesús ya existía antes de nacer. Como vemos muy claramente su naturaleza humana, y nadie tiene dudas de que Jesús era 100% humano, a veces tendemos a olvidar que Jesús existía antes de la concepción. Cuando nuestro hijo Etienne, que tiene 4 años, ve fotos de sus hermanos cuando eran más chicos, claro, él no estaba en las fotos, ¿no? Entonces aprendió a decir, ¿no? Cuando le preguntan: ¿y vos dónde estabas? Y él dice: estaba en el corazón de Dios. Y nosotros a veces tendemos a ser como este niño y pensamos que Jesús antes de su nacimiento existía solo como un concepto, que existía como la forma de la idea, ¿verdad?, que iba a venir.
Pero Jesús no era un plan en la mente de Dios. Y vamos a ver lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña claramente que Jesús existía antes de su concepción y nacimiento. Jesús es parte de la Trinidad y existió desde la eternidad pasada. Me pueden acompañar, si desean, a Juan 1, del 1 al 4. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo en el principio con Dios, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En este pasaje, bastante conocido, encontramos que dice que en el principio estaba el Verbo. En el principio es una referencia a la creación, especialmente al espacio, tiempo y materia. Antes del principio no existía nada de eso, estaba solo Dios, lo que se conoce como la eternidad primera. Pero dice que el Verbo ya estaba ahí, entonces no hay otra opción de que el Verbo sea Dios. Jesús ya existía antes de la creación. Y también vemos que Él no es un ser creado, porque dice que el Verbo era Dios. Jesús es el creador, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Ahora, si vemos unos versículos más adelante, versículos 14 al 18, Juan 1, 14 al 18, no nos queda duda de que está hablando de Jesucristo. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces dice que el Verbo se hizo carne porque antes era espíritu. Era una persona real porque tenía personalidad, pero no tenía un cuerpo. Hebreos nos dice que Él tomó un cuerpo para darlo como ofrenda. Se encarnó para poder habitar no solo entre nosotros, sino también como nosotros, como uno de nosotros. De hecho, esa palabra en griego que dice que habitó se puede traducir como tabernacularizó, o puso su carpa, puso su tabernáculo en el medio del campamento de su pueblo. Eso fue lo que hizo Dios al encarnarse. Se encarnó para que podamos conocer su gloria, su gracia y su verdad. Y también para que nosotros podamos ver al Padre a través de Jesús. Ahora, en Colosenses 1, 15, 17 dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Un poquitito más adelante voy a hablar de que Él es la imagen del Dios invisible. Pero quiero comenzar con algo que ha sido usado para decir que Jesús es una creación, especialmente por algunos grupos religiosos que niegan la Trinidad. Dice que Él es el primogénito de toda la creación. Primogénito en griego es prototokos. Y prototokos obviamente tiene la palabra ahí protos, que significa primero, principal, influyente, mejor. Y esto es un título de autoridad que Jesús tenía. Él es lo mejor, Él es el mejor, Él es el excelso. En ningún momento significa que Él sea una creación de Dios. Si Él fuera una creación de Dios, obviamente no sería Dios. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Otra vez, Él es el creador, quien creó todo para su gloria. Él es antes de todas las cosas. Él es el agente creador y está fuera de su creación. Todas las cosas subsisten en Él. Todo existe y se mantiene gracias a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Ver a Jesús es ver a Dios mismo. Juan 14, del 7 al 9. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, miren qué fuerte en las palabras de Jesucristo. Imagínense lo que sería para un judío de la época, ¿verdad? Compararse con el mismísimo Dios y decir esto, ¿verdad? Me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Por eso los judíos querían obviamente matarlo y lo acusaban de blasfemia. Pero sabemos que Jesús es la verdad, dice la verdad. Él nos vino a mostrar al Padre. Cuando hablamos de celebrar Navidad, muchas veces nosotros pensamos en lo que el mundo entiende como celebrar Navidad. Y esa es una realidad, ¿no? Nosotros no estamos animando a eso, estamos hablando de gozarnos, ¿verdad?, en esta realidad de que lo que estamos leyendo, que Dios se encarnó por nosotros. ¿Por qué se celebra el 25 de diciembre? Bueno, la gran mayoría de las personas está de acuerdo que Jesús no nació un 25 de diciembre. Cuando vemos las fechas, el tema de las cosechas y algunos otros datos, casi todo el mundo está de acuerdo que Jesús no nació un 25 de diciembre. Esta fecha fue decidida por la Iglesia de Roma en el siglo IV. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de la gente tenía como celebraban el solsticio de invierno, que en Europa es en diciembre. ¿Qué es un solsticio? Son los momentos del año donde el sol alcanza mayor declinación hacia el norte o el sur con respecto del ecuador. Entonces la duración del día o de la noche son las máximas del año. Muchos adoraban al sol porque dependían de él. Como los días eran más cortos, ellos construían hogueras para darle al dios del sol fuerza y reavivarlo. Cuando se veía que los días se alargaban, había un gran júbilo, había una fiesta, celebraban porque los días eran más largos, entonces eso significaba mejores cosechas. Entonces los padres de la iglesia en Roma decidieron celebrar el cumpleaños de Cristo en este solsticio, en el invierno europeo. No fue solamente un intento de cristianizar celebraciones paganas. Ellos lo que hicieron fue darle un motivo a los cristianos para que estas fiestas paganas no terminaran absorbiendo a las personas. Entonces hicieron algo diferente para tener un motivo válido para celebrar. Entonces, para los romanos, el mes de diciembre marcaba el festival de Saturnalia, que era más o menos en diciembre 17 al 24, y de ahí se cree que viene la costumbre de dar regalos y de decorar las casas. Nosotros, ¿sí?, celebramos la encarnación de Cristo y debemos hacerlo con mucho gozo. Nosotros no celebramos su cumpleaños, nosotros no celebramos simplemente un nacimiento, nosotros celebramos que el Dios vivo, creador de todas las cosas, se encarnó, se hizo humano para morir por nosotros. Isaías 9, del 6 al 7, que es un pasaje bastante conocido, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, vemos la supremacía de Cristo y vemos los atributos divinos que Él tiene. Si volvemos a nuestro texto en Mateo 1, en el versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con José. Antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. María, mientras estaba comprometida o desposada, depende de la versión de la Biblia que tengas, se encuentra embarazada como resultado de una concepción milagrosa por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Para explicar esto, porque mucha gente a veces no entiende, bueno, estaba casada, no estaba casada, entonces estaba casada, pero no conocía a su esposo. ¿Cómo se explica esto? Bueno, en la época de Jesús, en el mundo judío, en los días de Jesús, había 3 pasos o 3 etapas para el matrimonio: el compromiso, el desposorio y el matrimonio. El compromiso era cuando tomaban el compromiso de unir sus vidas. Recuerden que a veces esto se daba a muy corta edad, a veces los padres arreglaban el matrimonio, ¿verdad? Entonces, en un tiempo donde estaban uno comprometido con el otro, ¿verdad? Pero no pasaba de eso. Ahora, el desposorio se hacía un compromiso oficial y obligatorio.
De hecho, durante el tiempo del desposorio, la pareja era conocida como esposo y esposa, ¿sí? Pero, obviamente no vivían juntos. Y el desposorio solo podía romperse por el divorcio. Normalmente duraba 1 año más o menos. El matrimonio, esto era después de la boda y después del año de desposorio. Entonces, obviamente ellos estaban en este periodo de desposorio donde era algo oficial y donde si querían salir de esa relación tenía que haber un divorcio legal, con testigos. Dice el versículo 18 que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Para las personas es muy difícil creer en una concepción virginal, pero estamos hablando de un Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible. La concepción virginal fue necesaria para que Cristo no tuviera una naturaleza pecaminosa. Todos los descendientes de Adán heredamos el pecado de nuestros padres biológicos. Así como el hombre es quien pasa el sexo del bebé, el hombre le pasa el XX o XY, es el hombre que le pasa el pecado a sus hijos. Y como todos venimos de un padre biológico, de una madre biológica, todos heredamos el pecado. Pero no fue así en el caso de Jesús, porque José no estaba en esta ecuación, por así decirlo, era María y fue concebida por el Espíritu Santo. Spurgeon dijo, no había otra manera en que pudo haber nacido, porque si hubiera sido de un padre pecador, ¿cómo podría tener una naturaleza sin pecado? Él es nacido de una mujer para que fuese humano, pero no por hombre para que no sea pecaminoso. Así que esa es la razón por la cual sale de esta ecuación, por así decirlo, José y no María. Ahora, José dice en la Biblia que era un hombre justo y José busca un divorcio en secreto. Aunque no estaban casados formalmente, estaban en este tiempo de desposorio, él se consideraba ya el esposo de María. Y si María le había sido infiel, como aparentemente estaba sucediendo, porque, bueno, como es que está embarazada, entonces él piensa, me fue infiel, sería imposible continuar con el matrimonio. Pero él, como era un hombre justo, decide no ponerle un estigma a María, no ponerle una dificultad, ¿verdad? Y hacerlo en secreto. Pero un ángel le habla en un sueño y lo convence de no divorciarse de María. Le explica que lo que ella había engendrado venía del Espíritu Santo. Y le dice algo más, le dice, llamarás su nombre Jesús, versículo 21. El nombre de Jesús significa la salvación es del Señor. Y era un nombre bastante común en aquellos días. Josefo menciona 12 hombres diferentes llamados Jesús en sus escritos. Entonces, era un nombre bastante común, el nombre no tenía nada en particular. Ahora, quiero hacer una mención respecto al nombre de Jesús, porque Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, hoy en día hay mucha gente que discute si hay que llamar a Cristo, hay que llamarlo Jesús o Yeshua o no sé, algún otro tipo de nombre. Pero no es el sonido del nombre, sino ni una pronunciación correcta lo que te va a salvar. Son los méritos de Cristo, es su vida perfecta, su obediencia perfecta al Padre. Es la fe en la persona y obra de nuestro Señor encarnado lo que nos salva. Nosotros nos podemos presentar frente al Padre porque venimos con o por la autoridad del Hijo. Hace unos años mi familia y yo estábamos en un país extranjero y tuvimos un inconveniente ahí con la entrada al país, con migraciones. Y fui a hablar al consulado uruguayo, el consulado de mi país, para buscar una solución. Y entonces, muy amablemente, me mandaron a hablar con cierta persona de migraciones y me dijeron que vaya de parte del cónsul de Uruguay. Entonces, cuando yo fui, le dije, vengo de parte de fulano de tal, del cónsul de Uruguay. Ah, bueno, sí. Entonces me atendieron amablemente, me solucionaron el problema porque venía de parte del cónsul de Uruguay. Me atendieron enseguida, me solucionaron todo el problema. Buenísimo, muchas gracias. En ningún momento me preguntaron, ¿cómo pronuncias su nombre? Es por poner un ejemplo, que es Jorge o George, Georgiao. No importa eso.
Porque no se trata del nombre, la pronunciación del nombre. Era la autoridad del cónsul de Uruguay el que me estaba mandando. Él me dijo, decile que yo te mando. Entonces yo dije, me manda fulano. Entonces, vengo de parte de, es lo que me abrió las puertas. Y eso es lo que pasa también en el Evangelio. Nosotros nos acercamos al Padre porque venimos de parte de Jesús. Es Él el quien nos abre las puertas. Venimos con su autoridad, venimos con sus méritos. Entonces venimos en nombre del Hijo, venimos de parte del Hijo. Y si alguien te pregunta, ¿quién te invitó a esta fiesta? Me decís, el Hijo. ¿Sí? El Hijo me invitó, vengo de parte del Hijo. Dice el texto, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel fue claro, breve, elocuente, ¿sí? Y habla de la obra de este Mesías. Dice, vendrá como Salvador y vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Y esto nos recuerda que Jesús viene a nosotros, toma la iniciativa cuando nosotros estamos aún en nuestro pecado. Pero Él viene a salvarnos de nuestros pecados. Nos salva del castigo del pecado, nos salva del poder del pecado y finalmente nos salvará de la presencia del pecado. Y vaya si anhelamos ese momento. Jesús no vino para hacernos ricos y prósperos, vino para darnos perdón, para darnos vida, para darnos esperanza. Y eso es lo que celebramos en Navidad. Celebramos que Dios se encarnó en la persona de Jesús, se hizo un ser humano como nosotros, que nunca pecó, que cumplió la ley del Señor para darnos acceso al Padre a través de Él. En Navidad celebramos que tenemos un Salvador que nos salva de nuestros pecados. Todo esto aconteció, dice el texto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta, eso está en el versículo 22. Así que el nacimiento virginal de Jesús fue el cumplimiento de una profecía. Mateo entendió que la concepción sobrenatural de Jesús fue profetizada en Isaías 7:14, que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel, este título de Jesús se refiere a su deidad, Dios con nosotros. Dios. Esto apunta a que Jesús es Dios, por eso Dios con nosotros. Y su identificación y cercanía con los seres humanos. Dios con nosotros. Dios no está aislado, Dios no está lejano, es Dios con nosotros, pero es Dios. No es un profeta simplemente, no es un maestro, no es un filósofo, es Dios con nosotros. Un comentarista bíblico llamado Clark comenta, ¿en qué sentido entonces es Cristo Dios con nosotros? Jesús se llama Emmanuel o Dios con nosotros en su encarnación, Dios con nosotros por las influencias de su Espíritu Santo, en la predicación de su palabra, en la oración privada, y Dios con nosotros a través de cada acción de nuestra vida que empezamos, continuamos y terminamos en su nombre. Él es Dios con nosotros para consolarnos, iluminarnos, protegernos, defendernos en cada tiempo de tentación y prueba, en la hora de muerte y en el día de juicio, y Dios con nosotros y en nosotros, y nosotros con Él y en Él por toda la eternidad. Es hermoso que nosotros podamos decir Dios con nosotros, gracias a Cristo. Spurgeon dijo, entonces, si Jesucristo es Dios con nosotros, vayamos a Dios sin ninguna cuestión o vacilación, quien quiera que seas. No necesitas sacerdote o intercesor para presentarte a Dios, porque Dios ya se ha presentado primero. Amén. Entonces, que el origen de la Navidad o de la celebración o de la fecha sea pagano, no significa que nosotros no podamos celebrar. Esto se conoce como la falacia genética. Es un tipo de falacia que consiste en el reproche de algo basándose en su origen. Entonces, como supuestamente el origen de algo fue malo, entonces eso pasa a ser malo. Pero eso no necesariamente es así. Se da cuando alguien intenta reducir el prestigio de una idea, una práctica o una institución simplemente teniendo en cuenta su origen o su estado anterior. Falacia genética. Sproul, una vez más, dice sobre el origen de la Navidad, originalmente
tuvo la intención de honrar no a Mitras o a cualquier otro culto de la religión mistérica, sino al nacimiento de nuestro rey. Esos fueron los cristianos que estaban siendo agobiados por prácticas paganas y por fiestas que nada tenían que ver con su fe, y se levantaron y dijeron: nosotros no somos iguales, nosotros vamos a celebrar que nació nuestro rey, que Dios se hizo hombre para venir a rescatarnos, y comenzaron a celebrarlo. Somos nosotros que a veces nos complicamos las cosas. Sinclair Ferguson dijo: es cierto que el Festival Romano de Saturnalia tuvo lugar en diciembre, pero las celebraciones navideñas crecieron en contra y en contraste con ello. Saturnalia fue una excusa para el exceso, por lo que el mundo todavía llama pasar un buen rato. Los cristianos de la antigüedad querían vivir una vida contracultural, no dejar que Saturnalia los exprimiera en su molde, y sabían que tenían algo que valía la pena celebrar, o mejor dicho, alguien que valía la pena celebrar. Y así se reunieron para celebrar el nacimiento de su Salvador. La verdadera Navidad cristiana tiene gran valor para nosotros. Entonces nosotros respetamos a quienes no celebran porque tienen sus argumentos, tienen su entendimiento. Y la Biblia nos dice en Romanos 14 que no tenemos que pelear por esas cosas por días, ¿verdad? Entonces, si alguien no quiere celebrar, no tenemos el derecho de obligarlo a celebrar un día de fiesta, pero tampoco la gente tiene el derecho, ¿verdad?, de atacarnos cuando nosotros sí deseamos celebrar. Entonces, ahí queda la libertad de cada uno de nosotros. Lo que sí me gustaría animarlos es que cuando sí van a celebrar Navidad, que celebren el verdadero motivo, la verdadera celebración de Navidad, que es Dios encarnado, Dios viniendo para pagar por nuestros pecados. Y eso tenemos mucho para celebrar. Entonces, para terminar, vamos a leer un pasaje en Filipenses 2, 5 al 11, que habla precisamente de esta encarnación. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, como se imaginan, podríamos hablar mucho más, pero simplemente dejarles este ánimo de celebrar el verdadero motivo de la Navidad, celebrar a Dios encarnado, a Dios con nosotros, que por amor vino para pagar por nuestros pecados. Ya no hay más condenación para los que hemos puesto la fe en Jesús. Tenemos perdón, tenemos amor del Padre, hemos recibido su misericordia. Entonces somos los primeros que tenemos motivo para celebrar. Y Navidad, solo nosotros la podemos celebrar en su verdadero motivo. Entonces, si lo van a hacer, más allá de la comida, más allá de la familia, más allá de los seres queridos que ya no están, más allá de los regalos, más allá de la decoración, más allá de todo, recordemos, ¿verdad?, a Dios encarnado, Dios con nosotros y la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Amén.